¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una emisión más de Vivienda en Verde, donde por supuesto ya saben de qué vamos a hablar, de vivienda, de ciudad, de crédito hipotecario, en fin, de todo lo que ustedes necesitan para mejorar la calidad de vida en este gran entorno que nos hemos convertido entre esa dupla entre vivienda y ciudad. Y para platicar de ese tema, pues invité, que aparte de ser un gran amigo, es un experto en el tema, que es Pepe Chavos. Pepe. Horacio, muchísimas gracias por la invitación, es un gusto estar contigo. Que Pepe, aparte de que lleva una de las empresas más exitosas de vivienda de la Ciudad de México, que es Quiero Casa, también es vicepresidente para el DF en la Cámara de la Vivienda. Y ese es muy interesante, porque entonces la plática que hoy vamos a poder hablar de lo que está pasando en el contexto de una ciudad tan compleja como la Ciudad de México, una ciudad donde como zona urbana tenemos casi 20 millones de habitantes, en el DF tenemos más de 8 millones de habitantes, y que sin embargo a veces pareciera que no hay soluciones adecuadas para las necesidades de la gente en función de sus niveles de ingresos, ¿no? Yo, antes de dejarte la palabra, preguntaría, si los ciudadanos de la Ciudad de México, ¿dónde quisieran vivir? ¿Y por qué no pueden vivir ahí? ¿Por qué de repente se oye tanto de que la gente se sigue yendo a vivir a horas de distancia de sus escuelas, de sus lugares de trabajo? ¿Por qué pasa esto? Pues mira, yo creo que son varias las causas que han obligado a la gente, a la ciudadanía del Distrito Federal a salir y a ser exportados al Estado de México y a municipios lejanos en los que generalmente se tienen que transportar por largos trayectos para llegar al trabajo, para que sus hijos vayan a la escuela e irse a zonas en donde no hay infraestructura. Definitivamente uno de los temas, y es de los que más se habla, es la falta de vivienda nueva en el Distrito Federal. Es un hecho que la mayor parte de los promotores y desarrolladores inmobiliarios se empezaron a enfocar, sobre todo para los segmentos medios, populares y medios, en hacer vivienda afuera, porque es difícil encontrar terrenos dentro de la ciudad. Y no solo es difícil encontrar terrenos dentro de la ciudad, sino que ya que los tienes, pues es muy difícil obtener el agua, conciliar con los vecinos, conciliar con la autoridad, obtener el uso de suelo. Es famoso el tema de la norma 26 entre los desarrolladores, que seguramente muchos de los que ven tu programa, muchas de las personas de tu foro no saben de lo que se trata, pero la norma 26, solamente como ejemplo, es una norma que tenía el gobierno del Distrito Federal que permitía que gran parte de los terrenos de la ciudad con usos habitacionales puedan ser densificados con más viviendas y con más pisos si los desarrolladores hacíamos vivienda popular. Muchos de los desarrolladores ocuparon la norma para hacer vivienda media, vivienda residencial, y entonces el gobierno del Distrito Federal, por presiones vecinales, decidió dejar de impulsar la norma 26, pararla, y con eso detener los usos de suelo para la construcción de vivienda en la ciudad, en gran parte de la ciudad. Entonces hoy vemos que si hay terrenos, la verdad de las cosas es que el primer mito que yo quisiera mencionar hoy como un mito es que no hay terrenos en el Valle de México. Claro que sí hay muchos terrenos industriales, que eran industriales, que eran fábricas, hay muchos terrenos que tenían otros usos y que hoy se pueden ocupar para vivienda, pero pues el segundo tema que le tenemos que poner encima a los terrenos es un uso de suelo que nos da el gobierno, que si no lo tenemos no se nos permite desarrollar ahí. Y después de eso pues tenemos que buscar que sean ubicaciones que estén en un mercado en el que la gente quiere comprar, que sean viviendas acordes con las necesidades de la población, y ya que llegas a ir destripando los terrenos que hay disponibles, y luego les pones a los que hay disponibles el tema del uso de suelo, y luego a los que tienen el uso de suelo les pones el agua o les pones de alguna manera la viabilidad desde el punto de vista vecinal, porque hay varios vecinos que no les gusta la idea de tener grandes obras al lado de sus construcciones y hay que respetarlos, tienen viviendo ahí mucho tiempo y tampoco se trata de salir a hacer grandes desarrollos inmobiliarios en donde los vecinos no los quieren, a pesar de que haya la normatividad o a pesar de que haya los permisos para hacerlos. Y posteriormente pues ya te queda una brecha de terrenos muy pequeña, que es en la que se desarrolla vivienda, y pues están claros los números de 40 y tantas mil viviendas al año que se necesitaría construir en el DF, se construyen, de acuerdo a algunas estadísticas, 5,000, de acuerdo a algunas otras 10,000, de acuerdo a algunas otras 12,000, y entonces quien quiere comprar vivienda en el DF, pues tiene muy poca oferta de vivienda nueva, tiene la oferta de vivienda usada que ya existe, y eso ha ido haciendo que, a falta de nueva oferta, los precios se encarezcan y la gente que quiere vivir en la ciudad no puede hacerlo más que saliendo a vivir fuera. Y bueno, pues ese es el gran problema en el que estamos, en el que pocos desarrolladores hemos podido convivir
con este mercado encontrando algunos terrenos, como Quiero Casa, que como tú sabes tiene ubicaciones en 11 delegaciones del Distrito Federal, siempre muy cercanas al metro, pero no somos las únicas. Hay muchas otras empresas pequeñas y medianas que estamos haciendo vivienda en el DF, y pues esto no favorece a que la gente se quede en el DF, ¿no? Porque tienen que salir a vivir fuera a pesar de que quisieran vivir aquí. Y mira, el tema del programa, el tema del canal es la vivienda en verde, la sustentabilidad, y evidentemente el primer punto de la sustentabilidad cuando hablamos de vivienda pues es la ubicación. Lo óptimo para que haya uno es la sustentabilidad en términos de cuidar el medio ambiente, de cuidar la economía de las personas, de cuidar la estabilidad social, pues es una buena ubicación. O sea, el primer ingrediente de una buena vivienda, hoy día cuando estamos volviendo a los básicos, ¿no? A lo que siempre se decía en el sector inmobiliario, que en el sector inmobiliario hay tres reglas: ubicación, ubicación y ubicación. Estamos volviendo a caer en eso y bueno, son tiempos de mucha transformación donde lo que habría que esperar es una regulación que reconozca lo que está pasando. No una regulación para hacer casas, sino una regulación que reconozca que una ciudad, la que sea, pero más una ciudad como la Ciudad de México con 500 años de historia, una ciudad como zona urbana con 20 millones de habitantes, se transforma. Entonces, lo que alguna vez fue el centro histórico habitacional, de repente se convirtió en un centro histórico comercial. Pues a lo mejor es tiempo de volver a meter a la gente a vivir a los centros, y estamos hablando del centro de la ciudad, por supuesto, pero también de la bola de centros de barrio que hay, también de zonas industriales, porque hoy es insensato, estaremos todos de acuerdo, en que lo que en algún momento fueron zonas periféricas que se llenaron de industria, hoy son zonas céntricas llenas de industria. A lo mejor esos terrenos industriales ya tienen que pasar a convertirse en uso habitacional y esa es parte del tema, ¿no, Pepe? Claro, hace 4 años y medio empezamos un desarrollo en San Antonio Abad, casi llegando hacia el centro, en el Distrito Federal. Y varios desarrolladores a los que les comentaba me decían: es que eso no lo vas a vender nunca, está en el centro y el centro es comercial y nadie vive en el centro. Y fue un desarrollo muy particular porque en general, cuando vende uno las viviendas en los desarrollos es los fines de semana, uno pone su caseta de ventas y los fines de semana va la familia y visita varios desarrollos y se deciden por uno y ahí es en donde compran. Y aquí en este desarrollo en San Antonio Abad, en el centro, lo que nos ocurrió es que el fin de semana no venía nadie, pero entre semana venía mucha gente que trabajaba cerca y acabamos vendiendo el proyecto, fue un exitazo, acabamos vendiendo más caro de lo que queríamos, acabamos vendiendo con mucho mayor absorción de ventas de lo que queríamos, y esos ejemplos te los puedo dar por toda la ciudad. Claro que hay que densificar el centro, claro que hay que densificar zonas industriales que tenían vocación industrial, pero que ya no son industriales, como Atlampa, como Vallejo, como N número de ejemplos en la ciudad, en donde hay terrenos, y entonces el gobierno tiene que poner los permisos, tenemos juntos que poner la infraestructura para que haya agua, tenemos que trabajar con los vecinos y hacer más vivienda. Muy bien, Pepe, ¿te parece que vayamos a un corte comercial? Vamos a un corte comercial rapidísimo y volvemos con ustedes. Seguimos en Vivienda en Verde, ya lo saben. Tenemos mucha información que comentar con ustedes. Seguimos en contacto permanente a través de nuestras redes sociales. La personal es Horacio-Urbano o la de Vivienda en Verde, @Vivienda en Verde. Estamos en Twitter. Y Pepe, estábamos platicando de todo esto que hacía juntos. Tiene que ser una labor conjunta en que gobierno, sociedad, iniciativa privada le demos la vuelta a lo que está pasando en la ciudad y la vayamos adaptando a las nuevas necesidades. Hoy tenemos, cuando se requieren nuevas viviendas en el centro, es para que vivan los mismos habitantes que hoy yo no sé qué esté pasando con los hijos de las personas que ya están llegando los chavos a una edad de casarse. Tienen que salir a buscar vivienda lejos y ese es un problema familiar incluso, ¿no? Del rompimiento, donde se tiene que ir a 30, 40 kilómetros, cuando la solución tendría que estar en la misma ciudad. Y tendrá que estar en la misma colonia. Claro. Realmente, si tú te fijas quiénes son los compradores de nuestros conjuntos habitacionales, llámese en Tláhuac, en Iztacalco, en Iztapalapa, son los hijos de los que han vivido ahí Claro. toda la vida. Lo que buscan es la ubicación en la que han vivido, la escuela a la que asistieron ellos, que es a la que quisieran que asistan sus hijos, el ambiente cerca de la familia, y es ahí donde tenemos que proveer de la alternativa de vivienda más adecuada para estos compradores, cerca del metro. Nosotros no buscamos en Quiero Casa, no buscamos ninguna ubicación que no esté a más de 1 kilómetro el transporte público, a menos de que estemos orientándonos en un segmento que ocupa menos ese transporte público, el metro. No buscamos
terrenos que no estén cerca de centros comerciales, que no estén cerca de escuelas. Tenemos que acercar a la gente a la infraestructura que ya existe, que es vasta y que es mucha en nuestra ciudad. Infraestructura de agua potable, infraestructura de drenaje. Eso nos cuesta más barato a todos, al gobierno, a los vecinos, a la ciudad. Y además tenemos a quienes van a cuidar la ciudad. Cuando tú pones a gente a habitar el centro, claro, que se ha vuelto, pues las calles se han vuelto calles en las que pues, los comerciantes ambulantes han tomado cada una de las calles y nadie las cuida y nadie se preocupa ya por ellas o por bachearlas o por recuperarlas. En el momento en el que hay gente viviendo ahí, baja la inseguridad porque la gente cuida su propia colonia, se empieza a trabajar en diferentes temas con las delegaciones para que mejoren y lo que hacemos es refortalecer nuestra ciudad, de regenerar barrios y reconstruir nuestra ciudad. Y los desarrolladores tenemos que poner nuestro granito de arena y cuando construimos en algún barrio, buscar la forma de ayudar con esas obras de infraestructura. Y entonces, en Quiero Casa, te podré contar de muchos ejemplos en los que pues, tenemos que construir un parque cerca del desarrollo en el que estamos, tenemos que fortalecer las redes de agua potable y de drenaje, tenemos que trabajar con los vecinos en temas de iluminación o temas de seguridad y creo que es un esfuerzo compartido el que se tiene que lograr para acercar a la gente a la ciudad, que como tú dices, pues es lo que buscan, ¿no? Buscan ubicación, ubicación, ubicación y buscan calidad de vida y la calidad de vida para todos, la sustentabilidad en nuestras vidas y como ciudad y como país y de alguna manera como pues planeta la vamos a tener si no tenemos que trasladarnos 2 horas diarias al trabajo en la mañana y trasladarnos 2 horas diarias de vuelta, que además pues es desgastante y perdemos toda la calidad de vida del mundo, ¿no? Yo creo que es un tema importante donde hay empresas que están dispuestas a hacer la vivienda, hay demanda, la demanda es enorme. Lo importante es que la ciudadanía se vaya concientizando de las implicaciones de que la vivienda esté lejos, porque yo veo mucha gente que siempre se conduele de la gente que vive lejos, pobre gente, se la llevan a vivir muy lejos, pero luego son las mismas personas que no quieren un desarrollo habitacional cerca de sus casas. Sí. Entonces es una contradicción. Sí, y nos ha pasado en colonias en las que tenemos que convencer a los vecinos de desarrollar juntos, en donde muchos de nuestros vecinos inicialmente son muy reactivos a tener un desarrollo habitacional cerca, chocan inicialmente con nosotros y nos dicen no lo vamos a permitir y a final de cuentas quienes acaban comprando viviendas son sus hijos, claro, y sus familiares y la gente que está ahí en la zona. Simplemente creo que el tener mesas de diálogo, mesas de plática, de negociación en las que nos comprometamos juntos a regenerar barrios, a traer la infraestructura necesaria, a hacer productos ad hoc con la zona y con la que los hijos de la gente de la zona buscan, lo que hacemos es lograr un mucho mejor ambiente. Tú, por ejemplo, que traes la doble cachucha, tienes la empresa con la que desarrollas vivienda, pero también como vicepresidente en Canadevi, yo creo que lo importante es que se acabe de consolidar una nueva cultura empresarial en la gente que hace vivienda y también que la sociedad vea que la sociedad ha estado muy temerosa porque tiene una mala percepción, yo creo que es mala percepción de que los empresarios son depredadores urbanos. Sí. Y de repente es una mala percepción, pero tiene algunos argumentos, lo que tú decías, gentes que violaron la norma 26, o sea, si hay algunos argumentos, lo importante es demostrar que hoy hay otro tipo de empresas con otros códigos de conducta. Además, yo creo que son empresas muy visibles porque cualquier desarrollo habitacional se queda ahí y se va a quedar a lo largo del tiempo y vamos a estar viendo qué provocaron los desarrolladores. Tú, por ejemplo, yo imagino que si hubieras con tu empresa hace 2 años entregado malas viviendas, hoy sería más difícil que vendieras. Pero es que y no solamente se trata de entregar un buen o mal producto dentro de las viviendas, se trata verdaderamente de trabajar con los vecinos y de trabajar con la colonia. Eso es fundamental si queremos hacer vivienda en la ciudad y si no queremos salir a hacer vivienda mucho más lejos de la ciudad. Y tenemos que hacer ese trabajo. Lo que no se vale, y es cierto que hay desarrolladores de ese tipo, es que los desarrolladores no nos acerquemos con los vecinos a platicar, a cabildear. A final de cuentas tenemos que entender que a pesar de que tenemos un derecho como desarrolladores, y es un derecho auténtico, de desarrollar en base al uso de suelo que tenemos, en base a nuestros papeles, en base a nuestras factibilidades, pues estamos afectando a terceros. ¿Con qué? Con contaminación ambiental, con ruido, con bacheo de las calles cercanas, porque pues de repente se hacen hoyos por todos los camiones que entran y salen, y tenemos como desarrolladores, como Quiero Casa o como cualquier otro desarrollador que trabaje en diferentes partes de la ciudad o de cualquier ciudad, de trabajar con esos vecinos.
Sí, de acuerdo. Aquí el tema es entender cuáles son los alcances de lo que es hacer ciudad, hacer vivienda, cómo tenemos que ver ciudadanía con empresarios, con gobierno y tocar esto, porque a fin de cuentas yo creo que si todos nos ponemos de acuerdo en definir objetivos, estamos de acuerdo qué es lo que queremos de ciudad, después será más fácil ponernos de acuerdo con las estrategias. ¿Te parece que vayamos a un corte comercial? Claro que sí, muchas Amigos, gracias. tengo corte comercial, estamos de volada con ustedes de regreso. Y bueno, estamos en Vivienda en Verde y tengo el gusto de estar platicando con Pepe Chabot, que dirige Quiero Casa, una de las empresas vivienderas más importantes de la Ciudad de México, del Valle de México, que además con tu cachucha como vicepresidente del DF en la Cámara de la Vivienda, en Canadevi, pues tienes una visión muy global, muy integral de lo que está pasando en la industria. Ahora, hemos hablado mucho de lo que es la ciudad, del papel de la vivienda en hacer mejores ciudades, de las ubicaciones, hemos hablado mucho de temas urbanos. Ahora, si tuvieras que decir, hace poco terminó el primer semestre del año, ¿cómo cerró el semestre y qué se espera para el semestre próximo? Mira, creo que los desarrolladores que hacemos vivienda en el DF, desde el punto de vista comercial, vivimos un escenario que es muy diferente al de otro tipo de desarrollos habitacionales o al de otro tipo de desarrollos inmobiliarios, porque precisamente por lo que platicábamos, por la falta de oferta, la verdad es que lo que hacemos y lo que construimos bien hecho, bien desarrollado, se acaba comercializando bien. Yo veo un entorno muy positivo para hacer negocios, veo muchas ganas de muchos otros desarrolladores inmobiliarios de entrarle al Distrito Federal a hacer vivienda o de entrarle a otras ciudades. Veo a los bancos, incluso a la Sociedad Hipotecaria Federal, que hay que mencionarlo, están muy activos ambos, tanto los bancos como Sociedad Hipotecaria Federal, prestándonos a los desarrolladores para invertir y para desarrollar. Hoy traemos líneas de Sociedad Hipotecaria Federal directas nosotros, en donde Sociedad Hipotecaria Federal nos dé el crédito directamente y se ha bajado el primer piso a darlo a tasas de TIE más 1,5%, porque estamos haciendo vivienda ecológica por medio de un programa Ecocasa y tenemos un subsidio, pero eso lo están haciendo con otros desarrolladores y es de reconocerse que ese impulso de dinero que nos están dando los desarrolladores en créditos puente para desarrollar, que el impulso del gobierno federal por medio del FOBISTE, por medio del Infonavit, que las bajas tasas de créditos bancarios para adquisición de vivienda están generando un entorno positivo para que la gente compre vivienda. Recién hablaba Bancomer de su índice de vivienda, que están creando un nuevo índice de vivienda que depende un poco del desempleo y que depende también de las tasas de interés, y que como ven el desempleo bajo y las tasas de interés bajas, ven que va a haber un buen entorno para la vivienda. Entonces yo veo un buen entorno, los últimos 6 meses creo que en general han sido buenos, espero que los próximos 6 sigan siendo mejores. En Quiero Casa estamos creciendo, no estamos creciendo a un ritmo muy acelerado porque también queremos consolidar nuestras operaciones, pero estamos creciendo a tasas de un 10 o 15% anual, que son muy buenas para una empresa con 6 años como la nuestra, y esperamos que podamos seguir creciendo. Ahora, como yo te comentaba, creo que el gran reto no solamente es crecer en número de viviendas o entregar buenas viviendas, sino verdaderamente hacer ciudad. Recién tú y yo platicábamos en una reunión del sector empresarial del Infonavit sobre el ejemplo de 2 ciudades, Atlanta y Barcelona. Son ciudades con la misma población. Barcelona es una ciudad que ha densificado hacia arriba, que tiene sus servicios concentrados, que le es fácil proveerle de servicios a su población. Y Atlanta es una ciudad que ocupa 4 o 5 veces el espacio de Barcelona o más, no lo sé, en donde la gente se traslada todo el tiempo en coche, en donde pierden 2 o 3 horas al día en el automóvil, horas que podrían pasar de manera productiva trabajando o claro, pasar con su familia, y en donde contaminan 10 veces más. Entonces, si lo que queremos buscar es hacer ciudad, tenemos que trabajar todos juntos, vecinos, autoridades, desarrolladores inmobiliarios, en eso, en hacer ciudad, en regenerar barrios, en trabajar para mejorar las diferentes zonas de las claro, ciudades en las que construimos, y construir aquí, no salir a construir fuera en zonas en donde, pues hoy decimos, pues qué bueno que se van para allá porque aquí yo como vecino no quiero tener construcciones cerca, pero la verdad de las cosas es que a final de cuentas ahí van a vivir nuestros hijos o ahí van a vivir nuestros sobrinos y nos vamos a tener todos que trasladar más con mucho más tráfico porque va a haber muchos más coches en las calles. Pues, y seguramente mucha de la gente que mencionas que de repente se queja de la vivienda que le van a hacer, le encantaría vivir en Barcelona.
Entonces, si hay ciudades que están de éxito probado, éxito urbano, éxito económico, éxito social, como Barcelona, como París, hay muchos ejemplos mundiales de ciudades exitosas, pues caramba, si nos queremos acercar a ellos, ¿por qué no vemos qué es lo que tienen que no tenemos nosotros? Y son ciudades que se densifican, claro, con orden. Tenemos que cuidar las construcciones históricas del Instituto del INBA, del INA. Tenemos que cuidar, trabajar con los vecinos. Tenemos que cuidar hacer una construcción no de N número de niveles muy alta en una calle muy angosta. Tenemos que cuidar cumplir con las normas. Si hacemos todo eso, si los buenos desarrolladores seguimos trabajando de cerca con los vecinos, trabajamos de cerca con las autoridades, con medios como el tuyo que apreciamos muchísimo que nos den foro, vamos a lograr hacer la mejor vivienda, la mejor ciudad, el mejor entorno, el mejor barrio, el mejor país, y vamos a generar una derrama económica que, como tú sabes, la industria de la vivienda, la industria de la construcción, genera una derrama económica tremenda en más de 30 diferentes ramas de la producción industrial, genera una cantidad de trabajos importantísimos y podemos generar un entorno bien positivo para quienes le damos trabajo, para los vecinos, para las autoridades que cobran impuestos por los desarrollos que nosotros hacemos, para nosotros como iniciativa privada, y podemos generar un entorno bien padre para nuestro país. Sí, el tema es tener claridad de qué queremos, sumar fuerzas para ir todos en el mismo sentido y no irnos poniendo el pie, ¿no? Y no irnos tropezando nosotros mismos, escoger cuál es el futuro de la ciudad que queremos y después hacer un plan de trabajo para llegar a él. Y eso tiene que ver con regulación. El papel del gobierno es fundamental y bueno, el papel de las empresas también, que hagan los productos con calidad, cumpliendo las normas y sobre todo manteniendo las inversiones. Lo que tenemos que lograr es que en todo esto no frenemos las inversiones, no espantemos al inversionista, porque entonces sí se acabó todo. Pepe, se nos acaba el tiempo. Y no hay que omitir otro tema. Cuando las ciudades se densifican, se vuelven ciudades más caras. Entonces sí tenemos que buscar soluciones con el gobierno federal, con los gobiernos locales, para darle vivienda a los que menos pueden, porque pues, las ciudades se densifican, el precio de los terrenos sube y es bien difícil darle vivienda a personas que ganan de 2 a 5 salarios mínimos en el Distrito Federal. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar soluciones con los gobiernos federales y locales, pero trabajando todos juntos vamos a lograr las mejores soluciones. Aprecio mucho la invitación y sabes que estoy a tus órdenes para lo que se necesite. Ya le sabe a la tele, se le echó de volada para acabarse el tiempo justo. Pepe, muchas gracias. Muchas gracias. Y amigos, esto fue Vivienda en Verde. Qué gusto que estén con nosotros. Gracias. Gracias, Horacio.